hablaremos acerca de la historia de Moisés y cómo Dios puede darte valor incluso cuando no te sientas preparado. Pero primero, escuchemos el versículo de este mes. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Salmo 56:3. Ahora vayamos a escuchar la historia de hoy. El mes pasado empezamos a repasar la Biblia justo por el principio, en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Hoy continuamos en la Biblia con una historia del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Esta asombrosa historia es sobre el pueblo de Dios, de un líder llamado Moisés y de cómo ayudó a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Déjame que te cuente un poco la historia de Moisés. Es increíble. Dios dijo que haría de su pueblo una gran nación y lo hizo. Había multiplicado en número a su pueblo de tal modo que había crecido hasta que eran muchos. Entonces dijo esto en Éxodo, capítulo 1, del 9 al 10. Y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El faraón tenía miedo del pueblo de Dios y los convirtió en esclavos. Pero cuanto más cruel era con el pueblo de Dios, más crecía y se extendía. Así que, para tratar de impedir que el pueblo de Dios creciera, el faraón dictó un terrible decreto: matar a los niños que nacieran. Las cosas parecían desesperadas para el pueblo de Dios. Clamaron a Dios pidiendo ayuda, y Dios los escuchó y acudió en su ayuda. Parte de su plan de salvación incluía un hombre llamado Moisés. La familia de Moisés fue valiente. Cuando él era un bebé, lo escondieron en una cesta junto al río, y la propia hija del faraón lo encontró. Educó a Moisés como su propio hijo, pero cuando Moisés se hizo mayor, se metió en problemas al intentar ayudar a su pueblo. Tuvo que huir lejos a una tierra llamada Madián. Vivió allí tranquilamente durante mucho tiempo como pastor, tal vez pensando que su historia había realmente terminado, pero estaba lejos de terminar. Un día, mientras Moisés estaba cuidando ovejas, vio algo increíble. Un arbusto estaba ardiendo, pero el arbusto no se consumía. Después, Dios llamó a Moisés desde el arbusto. Esto lo encontramos en Éxodo 3, del 4 al 6. Lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés estaba emocionado, listo para empezar. No exactamente. Moisés estaba inseguro y asustado. Pero Moisés le habló a Dios y le dijo. Esto lo encontramos en Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés pensó que era algo demasiado grande para él. Pero Dios dijo algo sorprendente. Lo encontramos en Éxodo 3:12. Dios dijo: estaré contigo. Dios quería ayudar a Moisés. Incluso le dio a Moisés señales que debía realizar para respaldar lo que decía cuando hablara con el faraón. Dios incluso le dijo a Moisés que le ayudaría con las palabras exactas que debía decir. Pero Moisés repetía una y otra vez porque tenía mucho miedo de hablar con el faraón. Sin embargo, Dios nunca se rindió con Moisés y lo ayudó. Incluso después de que Moisés dijera que no hablaba bien, Dios le dijo que enviaría a su hermano Aarón para que lo ayudara a hablar. Finalmente, Moisés hizo lo que Dios le dijo, volvió a Egipto. Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón. Dijeron: el Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo. ¿El faraón escuchó? No. Hizo que el pueblo de Dios trabajara aún más duro. Moisés se sintió desanimado, pero Dios estaba con Moisés y con su pueblo. Así que Dios mostró su poder y envió plagas para que el faraón dejara ir al pueblo de Dios. Primero, Dios convirtió el río en sangre. Había ranas, después hubo una plaga de mosquitos y otra de moscas. Luego Dios envió una plaga que mató a todo el ganado egipcio y una plaga en la que todos los egipcios contrajeron llagas muy dolorosas. ¿Pero el faraón dejó marchar al pueblo? No. Entonces Dios envió granizo. Llovía hielo, pero el faraón dejó marchar al pueblo. No. Entonces Dios envió langostas. Se comieron todas las cosechas que habían quedado tras el granizo. ¿Pero el faraón dejó marchar al pueblo? No. Entonces Dios envió oscuridad. Una oscuridad total cubrió Egipto, pero ¿el faraón dejó marchar al pueblo? Todavía no.
Tras eso, con pesar, Dios le habló a Moisés sobre la peor plaga de todas. Todos los primogénitos varones de Egipcio iban a morir. Dios le dio instrucciones a su pueblo sobre cómo protegerse de la terrible plaga que se avecinaba. A través de Moisés, le dio instrucciones a cada familia de que matara un cordero. Les dio instrucciones para que tomaran la sangre del cordero y la pusieran a los lados y encima de los marcos de sus puertas. Estas fueron las instrucciones que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. Lo vamos a leer en Éxodo 12, 22, 23. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Dios proporcionó la manera para que su pueblo estuviera a salvo, y esa misma noche murieron todos los primogénitos nacidos de Egipto, excepto los primogénitos del pueblo de Dios, que habían untado con sangre de cordero las puertas de sus casas. Así que finalmente el faraón gritó: váyanse fuera de aquí. Así que el pueblo de Dios se apresuró a empacar sus cosas y salió de Egipto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, él los siguió. Los condujo con una nube gigante durante el día y con una columna de fuego durante la noche, para que supieran por dónde ir. Pero ese malvado faraón volvió a cambiar de opinión. Envió a su ejército a perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios quedó atrapado entre el ejército egipcio y el enorme Mar Rojo. Estaban aterrorizados, pero Dios estaba con ellos. Vamos a leer lo que dice Éxodo 14, 13 y 16. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará con ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se pongan en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Moisés obedeció y Dios envió un viento fuerte. El viento sopló toda la noche, separando las aguas y abriendo un camino de tierra seca en medio del mar. El pueblo de Dios pasó sano y salvo. Pero cuando el ejército egipcio los persiguió hasta el camino, Moisés volvió a estirar la mano y las aguas volvieron a bajar con estruendo. Dios aniquiló a todo el ejército. Su pueblo estaba a salvo. Aclamaban y cantaban. Moisés sentía miedo. No se sentía preparado, pero Dios le dijo cómo lo ayudaría una y otra vez. Finalmente Moisés decidió confiar en Dios a pesar de que tenía miedo. Dios le dio valor cuando no se sentía preparado y Dios salvó a su pueblo de una manera asombrosa. ¿Recuerdan aquella Pascua cuando Dios salvó a su pueblo? Dios le pidió a su pueblo que recordara ese acontecimiento cada año porque era una imagen que apuntaba hacia Jesús. Jesús es el Cordero perfecto de Dios. Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre y su sangre paga por ese terrible pecado que nos aleja de Dios. Gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, podemos ser amigos cercanos de Dios. Dios estaba mostrando su salvación a lo largo de toda su historia. Así que cuando te encuentres en una situación en la que te sientas asustado o inseguro sobre qué hacer, puede que Dios no te pida que partas un mar, pero te pedirá que hagas cosas que requieran valor. Y si lo hace, te acompañará en cada paso del camino. Tal vez sea algo importante como mudarse a un lugar nuevo, o algo de poca importancia como ser amable cuando es difícil. Puede que no te sientas preparado, pero aquí no sabes qué. Y esto quiero que te lo aprendas hoy. Dios puede darte valor cuando no te sientas preparado. Repítelo conmigo. Dios puede darte valor cuando no te sientas preparado. Moisés se sintió tan inseguro al principio, tenía muchas excusas, pero Dios no necesitaba que Moisés se sintiera preparado. Dios solo necesitaba que Moisés confiara en él. Y Dios le prometió estar con él a cada paso del camino. Y eso le daría el valor que necesitaba para enfrentarse a lo que esperaba en la vida, el faraón. Y lo mismo nos pasa con nosotros con lo que estamos afrontando. No tenemos que confiar en nuestros propios sentimientos de valentía cuando nos enfrentamos a algo nuevo, aterrador o difícil. Y no nos sentimos preparados, podemos recordar que Dios siempre está con nosotros. ¿Qué tal si oramos para que Dios nos ayude a enfrentar cualquier situación? Gracias Dios porque a través de la historia de Moisés me recuerdas que estarás conmigo en cada paso del camino. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chao. De todo lugar los perdidos vendrán.
en libertad a ti clamará. Llevaste la cruz, por ese vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Chicos, qué excelente fue el día de hoy, donde aprendimos acerca de la historia de Moisés y cómo Dios puede darte valor incluso cuando no te sientes preparado. Ahora repitamos el versículo de este mes. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Salmo 56:3. Nos vemos la próxima semana.